Bueno, pues ahí estamos viendo ese abrazo. Tenemos ya para comentar esta noticia de alcance al director del Mundo, Francisco Rosell. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel. Bueno, no han pasado ni 48 horas y ya hay pacto de gobierno. Bueno, sí, yo creo que ha sido una operación relámpago la que empezó la misma noche electoral, con la idea de que no hubiera ninguna interferencia de los que, lógicamente, este disparate que va a suponer un acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos prosperara. Entonces, para eventualmente impedir cualquier movimiento de presión, pues lo han cocinado en 48 horas y con el jefe del Estado en Cuba. Claro, es cosa que el jefe del Estado está en Cuba en estos momentos, es verdad. El rey está ahora mismo en visita oficial. Es un hecho bastante sintomático porque había dudas sobre que el rey viajara, un viaje que se ha querido que fuera de Estado a Cuba, en un momento en el que el gobierno estaba en funciones. Paradójicamente nos encontramos en esta situación, que con el rey en Cuba se cocina un gobierno de estas características, lo cual pone en manifiesto algunas de las dudas que hay al respecto. Bueno, la primera reacción ha sido de la bolsa ha bajado y la prima de riesgo ha subido, nada más conocerse la noticia, ha cerrado con la bolsa. Si era un pacto que dejaba sin dormir a Pedro Sánchez y al 85 o al 95% de los españoles, pues lógicamente los inversores son una parte de ese 95% de los españoles que a partir de ahora se quedan un poco insomnes. Es verdad que Pedro Sánchez lo dijo como candidato, no lo dijo como presidente, claro. Y siempre la doble ambivalencia, que dice una cosa de un sentido, dice lo otro. Considera que lo ocurrido en Cataluña es un delito de rebelión, luego dice otra cosa, considera que Torra es el LP en catalán y luego dice lo recibe la Moncloa. Es decir, esta ambigüedad que se ha mantenido el presidente, pero de todas formas yo creo que aquí hay un movimiento que ha tenido, como el Guadiana, ha ido con su curso bajo tierra, pero que va en la misma dirección, que es el de la moción de censura, una moción de censura con los aliados en los que ahora va a formar gobierno Pedro Sánchez. Y esa es toda la operación en la que ha habido muchas maniobras de distracción, pero en el fondo era lo que se iba buscando cuando se puso en marcha aquella moción de censura contra Rajoy. Con esos aliados es con los que va a gobernar Pedro Sánchez, algo absolutamente inédito en la Europa que conocemos. Claro, muchos ciudadanos dirán, después de las elecciones que se celebraron el pasado domingo, dirán, ¿y por qué no se hizo hace 4 meses, después de las elecciones del 28 de abril? Porque al final ambos dos, tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez, han perdido escaños. Ha pasado el PSOE de 123 a 120 y Podemos de 40 y tantos a 35, es decir, los dos han perdido. Sí, bueno, digamos que esa operación la hizo, a mi juicio, Pedro Sánchez con una doble intención. Por un lado, reforzar, creer que iba a ocurrir lo que hizo en su momento Rajoy, cuando en unas votaciones tuvo 123 y luego fue a las siguientes y sumó hasta los 137, que era un poco lo que proyectaba la encuesta del CIS. Bueno, ese señor, hasta 150. Hasta 150, 150. Y ese señor que dice ahora que él no es adivino. Bueno, pues no es una cuestión de adivino, simplemente es un sentido de responsabilidad las encuestas que haces si estás a la altura de las circunstancias. Él buscó eso para debilitar un acuerdo con Podemos y estar en mejores condiciones. Y la segunda es destruir el centro político. Es decir, su objetivo era machacar y acabar con Albert Rivera y con Ciudadanos. Esa operación le ha salido bien porque polariza mucho la situación de la política española y ante un gobierno de esas características, un gobierno con podemitas y de un partido socialista muy radicalizado, pues siempre puede decir que enfrente está la radicalización de la derecha, etcétera, etcétera, y va hacia un país muy radicalizado, muy dividido, y es sabotear y bombardear todo el legado de la transición, que era acuerdo sobre dos partidos centrales, fundamentalmente Partido Socialista con la derecha, o UCD en su momento, Partido Popular con el Partido Socialista, eran un poco los ejes de todo lo que ha sido el mayor periodo de libertad y de bienestar en España. Todo eso lo sabotea Pedro Sánchez con este gobierno. Por eso desde el Mundo, en la primera noche, en la noche electoral, defendíamos una gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular, con miembros del gobierno del Partido Popular, y un acuerdo amplio en materia económica, que es fundamental, dada la situación que tenemos, y un acuerdo que contemplara el contencioso territorial y el problema grave que tenemos con Cataluña, que hoy el Parlamento ha vuelto a votar el derecho a autodeterminación, ayudado
por los, digamos, los socios catalanes del nuevo, el futuro vicepresidente del gobierno español, que es Pablo Iglesias, ¿no? Claro, porque estamos viendo el acuerdo, está basado en 10 puntos, pero la verdad es que leyendo el acuerdo son todo vaguedades. Estamos hablando de Cataluña, que lo que dice el punto 9 es garantizar la convivencia en Cataluña. El gobierno de España tendrá como prioridad garantizar la convivencia en Cataluña y la normalización de la vida política. Con ese fin se fomentará el diálogo en Cataluña. Nada. Claro, es una vaguedad, es un acuerdo de vaguedad. Es una vaguedad, es un engaño a la opinión pública porque no se quiere ocultar el verdadero interés. El problema que vamos a tener aquí son dos cuestiones. Una, para este acuerdo es fundamental la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña, y Esquerra Republicana de Cataluña ha puesto sobre la mesa dos asuntos. Uno, la amnistía de los presos que están condenados por un grave delito de sedición, y por otro lado el derecho de autodeterminación. Es decir, son dos ejes que son fundamentales en Esquerra Republicana. Eso que se recogía de alguna manera en el célebre acuerdo que se firmó en Pedralbes entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat Torra, volvemos a Pedralbes. Es que estamos volviendo al Pedralbes, que aquello digamos, saltó por los aires porque hubo una respuesta con la célebre manifestación de la Plaza de Colón, etcétera, etcétera, y el gobierno interrumpió aquello. Pero ese acuerdo sigue sobre la mesa del Consejo de Ministros. Solamente hizo hibernarlos. Ahora vuelve a retomarlo y otra vez volvemos a la misma situación, a aquel sitio donde dijo el gobierno que no volvería, pero no ha dejado de estar nunca. Claro, porque hay que recordar que ahora mismo PSOE y Unidas Podemos tendrían 155 diputados, por lo tanto necesitan más apoyos, o bien abstención, o bien meter más gente en el gobierno, en ese acuerdo. Y entre ellos estás hablando que puede ser Esquerra Republicana, claro, no necesariamente ese acuerdo que han firmado hoy sale con una abstención de Esquerra Republicana y de Bildu. Claro, no olvidemos que Navarra. María Chivite, presidenta socialista de Navarra, es presidenta gracias a Bildu. Y de hecho, tan gracias a Bildu que le devolvió, digamos, la compensación en determinadas instancias de poder en Navarra y determinados ayuntamientos, de los cuales dimitió una alcaldesa socialista para que esa plaza la ocupara el candidato de Bildu. Claro, por lo tanto estaríamos hablando de un gobierno que necesitaría bien la abstención de Esquerra Republicana y de Bildu. Naturalmente. Claro, eso... Ese es lo que tenemos es el gobierno, hemos pasado... Sánchez-Stein, que dijiste el otro día, ese es el gobierno Sánchez-Stein. A mí, yo lo he dicho a lo largo de las cartas dominicales del periódico, ha sido una tesis que siempre he sostenido porque estaba ahí y sabía que eso era lo que iba a hacer, porque conozco un poco la trayectoria de Pedro Sánchez y la voluntad de Pedro Sánchez de llegar a ese tipo de acuerdo, rompiendo toda la tradición del Partido Socialista, que esa es otra de las cuestiones que debemos reclamar. ¿Qué queda de los gobernantes socialistas ante un acuerdo de esta naturaleza? Es verdad que Pedro Sánchez ha rebasado todas las rayas rojas, la rebasó para ser secretario general, la rebasó para seguir al frente del partido, la rebasó para la moción de censura, y así sucesivamente. Todos esos acuerdos los ha ido rebasando hasta llegar al acuerdo que hoy se ha plasmado en horas 48 prácticamente, ¿no? Claro, si consigue que se abstenga Esquerra Republicana, Bildu y más partidos, y se forma gobierno, ¿de qué tipo de gobierno estaríamos hablando? ¿Es un gobierno sólido, fuerte, para aguantar 4 años una legislatura? Bueno, yo creo que este gobierno difícilmente va a durar 4 años, pero el problema no es lo que dure este gobierno, sino cómo va a durar España con este gobierno, que yo creo que es lo que nos debemos plantear. Es decir, un gobierno que en el ámbito económico va justo en la dirección de disparar el gasto, en medidas absolutamente de economía que estamos viendo que está fracasando en Venezuela, en todos los países, porque esa es la economía que queda. Por mucho que nos coloquen ahí, digamos, de jarrón chino a Nadia Calviño para decir que vas a garantizar la ortodoxia, ellos no lo van a garantizar. Ellos van a ir al mayor gasto posible, gasto electoral, y por tanto vamos a tener un problema. Y segundo, con el desafío soberanista de Cataluña, con un golpe de Estado, con los líderes independentistas condenados por delito de sedición,
se le va a lavar la cara y vamos a tener otra vez el mismo proceso. Lo que dijo el juez Llarena en su momento, el proceso es un proceso en marcha, no ha finalizado ni siquiera con el juicio del 1, sigue adelante. Y eso es lo que nos vamos a encontrar. En esas situaciones, no sé la capacidad de resistencia de un país como España. No, claro, porque tendrán que llegar Pablo Iglesias y Pedro Sánchez a acuerdos. Una de las cosas más importantes que van a tener que hacer son los presupuestos. Parece complicado que lleguen a un acuerdo, por mucho que esté Nadia Calviño en economía, como anunció en el debate Pedro Sánchez. Si ya el gobierno, la comisión, no, seguro no. Eso, Montoro ya ha pasado a mejor gloria, sí. No, bueno, si ya la Comisión Europea ha advertido claro, de los niveles de déficit de España, lógicamente un gobierno de las características, con un gobierno socialista que tiene que hacer concesiones al populismo y a otra fórmula de populismo que es el independentismo, evidentemente va a disparar el gasto, va a disparar la presión fiscal que lógicamente va a ir sobre las espaldas de las clases medias, porque las grandes fortunas votan con los pies, se van de un país a otro y adiós muy buenas, dejan de invertir, como dejan de invertir aumenta el paro y así sucesivamente. Es que eso, muchas veces decimos que determinadas cosas que en este país no pueden ocurrir, pueden terminar ocurriendo aquí. Y este es el gran... por eso yo creo que los españoles tenemos ahora mismo cara de insomnes, ¿no? Después de este acuerdo, aunque digamos el propio Pedro Sánchez pueda dormir mejor en la Moncloa, que es su objetivo, dormir en la Moncloa, pero claro, al costa del duermevela de todos los españoles. Pues muchísimas gracias, Francisco Rosell, director del Mundo. Mañana estaremos muy atentos a la portada del periódico, sí, y le seguiremos informando desde aquí. Y habrá grandes revelaciones sobre la trastienda de ese acuerdo, cómo se ha firmado y en qué condiciones se ha firmado. Pues muy bien, mañana hay que comprar el diario El Mundo y seguirlo todo a través del diariomundo.es. Muchísimas gracias por su atención. Hasta un siguiente especial.